en estas, bueno, pues estas tertulias literarias. Casi podríamos decir que esto es el Café Gijón moderno, que es un Zoom telemático donde nos reunimos, y en este caso digo que sería un Café Gijón porque nos reunimos con escritores solidarios de 5 palabras. En este caso vamos a empezar por los hombres. Vamos a ser poco decorosos, vamos a dejar las mujeres para el final. Y vamos a empezar por los hombres, porque tenemos 2 y estarían en minoría. Tenemos por un lado a José Luis Arteaga. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, pues fenomenal. Estupendo que haya igualdad y que empecemos nosotros. No tiene nada que ver con la política esto, también te lo digo, pero bueno, por lo menos que tampoco pasa nada, porque en estos tiempos que corren, bueno, pues creo que es tan importante un hombre como una mujer. O sea que, José Luis, bien, ¿dónde estás tú, José Luis? Cuéntanos. Yo estoy en casa, entonces nada, estoy aquí en la habitación y bueno, pues he puesto ahí pues una carpeta de dibujo, que es lo que me dedico ahora en el confinamiento, con un muñeco, como para que me anime y me... Bueno, tengo 2, mirad. Tienes 2 muñecos detrás, sí. Y en el otro lado hay otro. Y nada, bien, en casa. ¿Llevar bien el confinamiento? Bueno, me dedico a hacer muchas cosas y añoro muchas otras, pero bien. Lo que señora, yo no sé si José Antonio Sobrino me lo puede decir, es la libertad. La libertad de poder, no sé, circular por la calle libremente, ¿no? José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, aquí en el pueblo mucho problema. Yo por lo menos no tengo con el perro, por lo menos amortiguo un poquito las ansias de salir. Lo que sí echo de menos es ir al monte, porque bueno, ya estaba haciendo confinamiento. Bueno, decidme dónde estáis cada uno para que luego nos ubiquen. José Luis, ¿tú estás dónde exactamente? Dime el lugar. En Alcobendas. En Alcobendas, en Madrid. En Alcobendas, Madrid. José Antonio, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Picón, en Ciudad Real. En Ciudad Real. ¿Y en una ciudad de más o de menos 5.000 habitantes? Bueno, nosotros, a ver, es un pueblo, es Picón, no llegamos a 700. Bueno, entonces tú puedes circular tranquilamente por el pueblo sin problemas. Sí, ahora mismo se puede salir a pasear a cualquier hora del día, pero bueno, da miedo. Hay mucho irresponsable por ahí. Bueno, la gente no cumple las normas. No se cumplen las normas porque tampoco están las normas excesivamente claras. Y tampoco, repito, no me quiero meter tampoco mucho en política. Margarita Campos, ¿cómo estás, Margarita? Pues muy bien, estoy muy bien. Además, perteneces a un tema como es el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, que toda esta situación, pues yo no sé si le habrá afectado mucho a la agricultura, esta situación de confinamiento que hemos tenido. Pues la verdad es que en el sector nuestro todo lo contrario, ha aumentado de forma exponencial bastante importante. Yo presido el comité y tengo a todo el equipo trabajando desde casa. Y la verdad es que no paramos, o sea, no hemos parado de trabajar desde el primer día que fuimos, cada uno nos recluimos en nuestros domicilios, pero el trabajo es incesante y además cada día aumentan más las peticiones de entrar en este sector, o sea que todo lo contrario. ¿Y qué hay que hacer para entrar en un sector como es la agricultura ecológica? Bueno, pues en principio tener una empresa de elaboración de alimentos o tener lógicamente una explotación, ¿no? Acudir allí al comité y decirnos pues qué es lo que quieren hacer y a qué se van a dedicar y le damos a cumplimentar pues todas las normas que es bastante amplia y someterse a control. Una vez que están inscritos, pues lógicamente los sometemos a control, van nuestros inspectores y una vez que han cumplido toda la normativa, pues se les da un certificado de que cumplen la agricultura ecológica. En el caso de la producción, por ejemplo, pues tardarían 2 años mínimo para ver que el terreno está en condiciones ya para producir la agricultura ecológica, pero las empresas pues Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, pero en este tiempo de confinamiento, como al tema agrícola, pues te habrás dedicado un poquito menos. ¿Sí que te has dedicado a hacer poesías en casa? Sí. Sí. Aunque te voy a decir una cosa, yo creo que estoy escribiendo menos que en toda mi vida, ¿eh? Me ha costado escribir, me ha costado leer
centrarme en la lectura, porque lo que más me apetece es trabajar, pero tener mi vida propia, ¿no? Y por lo menos el primer mes me ha causado un gran problema. Ahora ya parece que voy recuperando la actividad mental, pero he tenido un parón. Bueno, pues la verdad es que yo creo que afecta psicológicamente esta situación a todo el mundo. Inma Chacón, que es una creadora, que es la más profesional del sector que tenemos ahora mismo aquí. ¿Cómo estás, Inma? ¿Qué tal? Pues nada, bien, confinada. Confinada. Y tú, el capítulo literario en este tiempo, ya no de confinamiento, que por un lado, bueno, estamos en casa, estamos metidos, con lo cual tiempo tendríamos. Pero también, por otra parte, estamos sometidos a una presión psicológica de ver que está muriendo gente, de ver que hay gente enfermando, que enferma y fallece gente de nuestro alrededor y gente conocida. Eso afecta también a alguien que se tiene que sentar delante de un folio en blanco, ¿no? Afecta muchísimo. Yo digo lo mismo que acaba de decir Margarita. No tengo la concentración para ponerme a escribir ni para leer. O sea, no tengo la mínima concentración. Se me va el día, la verdad es que el día se me va prácticamente sin hacer nada, pero no me da tiempo de terminar, de no hacer nada, porque entre los WhatsApp, las redes sociales y yo qué sé, ver una serie de televisión, se me pasa el día y no tengo el sueño se me ha, no sé, lo tengo como muy descompensado y no. El confinamiento a mí no me está facilitando la creación para nada, todo lo contrario. Sí que estoy recuperando, lo que hago es recuperar algunos poemas que ya están editados y, en fin, colaborar con la gente que me lo pide, porque sí que es verdad que nos están pidiendo mucho vídeo de apoyo a diferentes colectivos, a diferentes ciudades, y entonces en hacer un vídeo como sabéis, soy torpe tecnológica, pues tardo una barbaridad y bueno, me va el día en estas cosas. Yo estoy en Madrid, vivo en Madrid, y me he venido a pasar el confinamiento con mi madre. Antes de que nos confinaran yo ya me vine con mi madre y entonces llevo aquí en su casa pues casi 2 meses. Y estamos parapetadas contra el virus, pero también somos una familia grandísima, porque en total no tan grande como las Olayo, pero muy grande también, con más de 60 personas. No nos vemos, hemos estado sin vernos, o sea que hemos respetado absolutamente las normas del confinamiento, pero sí que estoy viendo a mi alrededor gente que no las cumple y la verdad que eso me da, primero, mucha rabia y segundo, mucho miedo, porque efectivamente el virus está ahí, está en todas partes y hay que tener muchísima precaución todavía. Como han dicho, estamos saliendo del desconfinamiento no porque se haya ido el virus, porque seguimos con el virus. No es que se haya ido, sino que ahora mismo está un poco más controlado precisamente gracias a que nos hemos confinado. Así que hay mucha gente irresponsable y eso me da mucha rabia. Bueno, estamos en unos tiempos, a ti que te toca la parte de la información también por otro lado, informativamente hablando, muy interesantes, donde se puede sacar muchísima documentación de toda esta historia, ¿eh, Inma? Eso sí, yo creo que además me parece un tiempo realmente histórico. Esto no lo ni lo hemos vivido, ni lo pensábamos que lo íbamos a vivir y esperemos que no volvamos a vivirlo nunca más. Esto es un tiempo histórico, clarísimamente, que afecta a toda la humanidad, a todo el globo terráqueo. O sea que estamos todos metidos en esto. Esto es una crisis no humanitaria, sino humana, una crisis humana. Y creo que sí que me parece que hay una enseñanza, para mí por lo menos ha sido una enseñanza muy bonita, al margen de los irresponsables que hay, que se les nota mucho, pero que yo creo que son los mínimos, los menos. Lo que sí me ha parecido algo maravilloso es la solidaridad de la gente, la capacidad de solidaridad de la gente. Me parece extraordinaria. Me encanta lo de salir al balcón a las 8 de la tarde y aplaudir. Me encuentro con vecinos de enfrente de la casa de mi madre que yo no había visto nunca y que ya nos saludamos y nos decimos hasta mañana.
y que en el momento en el que salimos al balcón, yo siento que estamos todos juntos, que estamos todos unidos y que todos vamos en la misma dirección para poder salir de esta todos juntos. Eso es lo que yo siento cada vez que salgo a aplaudir a la ventana. ¿Esto es un tiempo de arena? Es un tiempo de arena, sí, porque es un tiempo que pasa muy lento, como la arena del reloj, ¿no? Que parece que cae muy despacio, pero que sin embargo va cayendo y cayendo y cayendo, y cuando te das cuenta ya no queda nada en el globo de arriba. Y nos está pasando eso, o sea, sin darnos cuenta hemos pasado ya prácticamente 2 meses. Bueno, que ese fue tu cuarta novela, ¿no? Me parece que sí, que la cuarta, sí, Tiempo de arena. Esa fue Tiempo de arena, tu cuarta novela, que además fue finalista del Premio Planeta en el año 2011, hay que recordárselo a nuestros amigos televidentes telemáticos. Eso es. Efectivamente. Pues yo no sé si podría escribir un Tiempo de arena en este momento. Nos vamos a marchar hasta Uganda, hasta un lugar donde estuve hace muy poco tiempo con Mati, con Be in Africa. ¿Cómo estás, Mati? Hola. Oye, se te ve fenomenal, ¿eh? Se te ve fenomenal ahí ese rinconcito de tu casa ugandesa. Sí, aquí en el rincón de la oficina. En el rincón de la oficina, y cuéntanos, Mati, ¿cómo estáis viviendo en Uganda, en Fort Portal? Que hay que recordar que es la localidad donde está Mati ubicada. Fort Portal es una ciudad que está a 4 o 5 horas. Digo porque no vamos a hablar en kilómetros porque no se puede hablar en kilómetros, porque las distancias no se miden en kilómetros, sino se miden en horas en África, ¿no? Sí. Y que estáis a 4 o 5 horas de la capital y que bueno, pues es un pueblo pequeño dentro de los comparado con la capital, pero es un pueblo grande de la zona, ¿no? ¿Y cómo se está viviendo esta crisis ahora mismo en África, donde no ha golpeado muy fuerte, aunque sí que nos han dicho desde la Organización Mundial de la Salud en estas últimas horas que está empezando a brotar el virus en África? Llevamos en confinamiento 7 semanas o 1 mes y medio. Pensábamos que esta semana la cosa a lo mejor se suavizaba, pero no. Bueno, se cerraron fronteras, por supuesto, y hemos entre 40 y 60 personas infectadas. Y hoy las noticias llegaban que habían llegado a las 100, y esto ha sido en la última semana, ¿eh? El martes nos siguieron dando 2 semanas más de lockdown, de confinamiento. Y a ver qué pasa. Los problemas aquí no vienen tanto, no están dentro de las comunidades, están sobre todo en las zonas de frontera, con Kenia y con Tanzania. Nosotros no estamos cerca de frontera, pero claro, todo está parado. Lo único que hay movimiento es transporte de mercancías. El resto de las cosas no hay, bueno, pues como todos, no hay transporte, no hay nada. Bueno, en África, aquí, digo, el africano es muy anárquico. ¿Cómo lleva todo este tema del confinamiento? En Kampala, en la capital, bueno, el ejército está en la calle, ¿vale? Y están restringiendo a tope. Nosotros, como tú dices, al estar en una ciudad, en realidad somos como entre 35.000 y 40.000 habitantes en todo lo que es el distrito. La gente está en las casas, no hay niños por la calle, y lo que más sorprende es que no hay ruido. Y el ruido y el bullicio es 24 horas. Y ahora no hay ruido, no hay motos. Las motos solo pueden moverse por la mañana y solo para transporte de mercancía. Entonces, bueno, la gente en la comunidad está en las casas a la espera de qué pasa. Es cierto que el africano ya sobrevive todos los días. No le hace falta un extra. Tienen ya... Están curtidos en supervivencia, cosa que los demás no
por supuesto no lo estamos. Pero bueno, esto está siendo ya fuerte, está siendo ya bastante fuerte. Y lo que pase después, desde luego, pues no sabemos. Pero bueno, dentro de lo que cabe en nuestra zona, estamos relativamente tranquilos. La zona de Kampala, la zona de la capital, está bastante más agitada. Bueno, sobre todo lo que tienen miedo en los países africanos, nosotros hemos estado en Uganda hace poco y sabemos un poco, vimos la forma que tienen de vida allí. Y lo que sí que es cierto es que lo que sí que tienen miedo es a que el virus golpee fuerte, porque si el sistema de salud español no lo ha podido aguantar, el sistema de salud ugandés mucho menos lo va a poder aguantar. Con lo cual el miedo que ahora mismo tienen es a que se colapsen los maltrechos hospitales que hay. Hay otros que están muy bien, pero la mayor parte de los hospitales no tienen las garantías y por lo tanto se saturarían enseguida. Entonces estaríamos ante una situación pues bastante complicada en caso de que la pandemia se extendiese, y corrígeme si me equivoco, Mati, se extendiese por la población en general. No, el problema, por ejemplo, en Fort Portal solo hay respiradores en Kampala y hay 30 para todo el país, por ejemplo. Es nada, o sea, colapso inmediato, no habría opción. O sea, no habría opción ninguna. Por eso el país, nosotros cuando estuvimos en Uganda pasamos el control de temperatura porque el país, por ejemplo, vecino, que es el Congo por la parte oeste del país, tiene el ébola, que está con brote permanente casi de ébola, y se tiene mucho miedo de que incluso el ébola cruzase la frontera. Con eso es con lo que tienen que vivir constantemente los ugandeses, los ruandeses, toda esa zona del país, de esos países de Centroáfrica que lo viven de esta manera. Otro sector que está afectado, y luego volvemos a Uganda, es el de la educación. Rosa García de la Fuente, no sé cómo está viviendo, ella es profesora, pero yo sé cómo está viviendo este tiempo de confinamiento, se está dando muchas clases, si es de las profesoras que ponen muchos deberes a sus alumnos, bueno, que me lo cuente ella. ¿Cómo está, Rosa? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, antes de empezar, quisiera deciros que si pudiera hacer una reverencia ante todos vosotros, la haría, porque al contrario que vosotros, yo no soy escritora solidaria. Yo he puesto voz a relatos vuestros y os admiro muchísimo porque ha habido relatos que ha sido un placer y poemas que ha sido un placer locutar. Eso para empezar. Y también me considero, segunda cosa relacionada con la escritura, una, entre comillas, Inma, tú como escritora, bueno, vosotros como escritores no me condenéis por la palabra, está usada muy personalmente, encontradora de escritores. Porque ahí donde veis a José Luis Arteaga, gran compañero de andanzas teatrales, estamos en una compañía de teatro amateur, pues es un grandísimo escritor que creo que acaba de llegar no hace mucho a 5 palabras, pero que ahí está aportando mucho. De la misma manera, entre mis alumnos encontré un pequeño grupo de escritores de 12 años y más amigos están empezando a colaborar, me consta, con 5 palabras, con lo cual soy muy feliz de pensar que, aunque no son mis letras, y ha estado mi voz y vínculos de amistad que han entrado en 5 palabras y, bueno, muy feliz por eso. Así es que, chicos, no soy escritora, soy admiradora y de vez en cuando vuestra voz. Y lo siguiente, y profesora, la educación. Y eres profesora también. Y ahora voy a eso, la educación. Bueno, pues ahí es un tema muy complicado. Me decías si doy muchas clases. Estoy un poco sobrepasada, estamos todos sobrepasados, porque de la noche a la mañana se cierran los centros y de repente tenemos que, por supuesto, seguir impartiendo clases, pero imaginaros un sistema, plataformas, un sistema que no está preparado para ello, plataformas que no soportan el volumen de trabajo que supone que trabajemos con los chicos diariamente. Pongo tareas para mantener el contacto con ellos, para que sepan que estamos aquí para seguir avanzando temario, pero no con la misma ambición que hubiera podido ser en el aula. Pero tengo que decir que como profesora me siento muy frustrada. Yo soy un animal de aula y así me defino, porque y un animal de centro, quiero decir, en las aulas hay muchos chicos
que lo que esperan de un profesor es mucho más que lo que puedas impartir de tu materia concreta. Esperan el aspecto humano y debido a esto se ha perdido, por supuesto. Mi contacto con ellos sobre todo es a través de la plataforma que usamos, un aula virtual, y procuro cada vez que respondo a cada uno de sus correos de tareas, no solo decirles esto está bien, esto está mal, sino a cada uno darles una palabra de ánimo, de aliento. Pregunto por sus familias, ellos me cuentan, ha habido familias afectadas por coronavirus, muy afectadas algunas de ellas, han perdido algún familiar, hoy acabo de recibir la noticia de ello, de una alumna de bachillerato. Es muy variado, pero ante todo es que tenemos un trabajo que nos lleva desde las 6, 7 de la mañana en mi caso y el de mi pareja, trabajamos aquí en la misma mesa, de hecho está al otro lado del ordenador con su ordenador. Trabajamos del orden, pues ya os digo, 6, 7 de la mañana hasta 10, 11, 12 de la noche, depende, parando a comer, un café en casa, tal, y poco más. Es muy intenso porque todo lo que se resuelve en un aula, a un grupo, lo que transmites, ahora tienes que hacerlo individualmente con cerca de 200 alumnos, con lo cual podéis imaginar que es muy complicado. Y también quiero decir otra cosa, este parón lo que ha puesto en evidencia es que hay escuelas, la escuela va a 2 niveles. Está la escuela Pedales de los niños más desfavorecidos, con circunstancias sociales que me han hecho llorar cuando he hablado con algunas familias de impotencia y empáticamente me sentía atrapada en esa situación cuando me la contaban. Esos niños que no tienen acceso a una wifi, en casa no se puede pagar. Por ejemplo, una familia que tuvo que renunciar a comer una semana la última semana del mes para comprar en Wallapop un ordenador de segunda mano para que su hijo siguiera las clases. ¿Os imagináis eso? Y bueno, los niños le decían, mamá, no te preocupes, con espagueti vamos tirando. Pues eso a mí me rompe el alma, porque si ese niño está en clase, yo lo veo, la trabajadora social lo ve y estamos muy atentos. Así, si pasan unos días y por lo que sea no conectas, no has devuelto la tarea, se te está yendo de las manos un problema humano que sobrepasa y es mucho más importante que aprender una lección de cualquier materia. Y por otro lado están los estudiantes que no tienen ningún problema, bueno, pues a nivel económico y en su casa hay varios ordenadores o uno solo y tiene que compartirlo con los padres que teletrabajan, con lo cual el trabajo es muy complicado en estos momentos y sobre todo, como os digo, para un animal de aula como yo me pierdo la parte apasionante de este trabajo, que son las personas, pues eso, verlos, ver sus caritas. Yo soy profesora de francés y por norma cada día cuando entran en clase siempre los saludo, bonjour, salut, y según veo sus caras veo cómo vienen este día y los conozco bien y pues eso, podemos hacer la clase de una u otra manera y así no es posible. Así solamente cuando me llega un correo y alguno me dice, profe, no sé hacer tal cosa, en ese momento ataco en lo humano, les animo, tal, pero a veces no da ni tiempo. Procuro hacerlo. Y esa es la situación, Juan Antonio. Hay un problema y es que se nos pide en algunos momentos dar clases, pues así, presenciales, entre comillas, pero las plataformas no siempre lo permiten, porque cuando coges un grupo de 32 personas, como es mi caso, 34, imaginaros, si esto nos falla con 8 participantes y contigo, Juan Antonio, imagínate con este potencial. Luego son muy pequeñitos, algunos silencian el micro, otros tardan en entrar, otros, profe, ¿puedes repetir que no se te oye? Otros se desconectan, se conectan, otros graban, que no está permitido. Bueno, es una casuística tan grande que no sé hasta qué punto es operativo con niños tan pequeños, aunque entendedme, estoy en secundaria, pero los primeros cursos de secundaria son aún niños y juegan. Y no se dan cuenta de que están jugando con imágenes privadas, pues, en fin, es un poco delicado. Bueno, pero, le pasó a una profesora que le pasó al marido en calzoncillo por detrás, me parece. Sí, he visto ese. Podría suceder incluso. Pongo mucho cuidado, no permito que ellos aparezcan en la pantalla. Las pocas clases que doy de esta manera, no permito que ellos aparezcan en pantalla, silencian micrófonos, escuchan y cuando quieren hablar piden permiso por el chat y así vamos. Pero ya os digo, pocas clases presenciales porque a veces eso supone un desfase grande. Hay algunas clases en las que bastantes compañeros no tienen medios para asistir a este tipo de clases. Y mi preocupación es el futuro. Tenemos una gran labor que hacer en el futuro, aquellos docentes que somos buena parte de nosotros, volcados en lo que es el alumno íntegramente, no solo el que aprende, sino el que vive allí, el que llega, el que hace del instituto su centro social, el que hace del instituto el lugar donde recibe una ayuda económica para comer el bocata del recreo porque no ha desayunado.
Todo eso en un futuro será primordial y prioritario desde mi punto de vista, y eso es una necesidad a la que espero se atienda desde ahora en previsión de posibles nuevos confinamientos que no dejen desprovistos a estos chavales, que son chavales de riesgo absoluto, de medios básicos para sentirse uno más, que es lo importante. Bueno, hay que decir, voy a contar otra historia para darle un poco de alegría a la cosa. Rosa, sabes que, no sé si te has enterado también, pero hay otra historia donde curiosamente han cogido a unos chavales y que fueron a cortar el cable de la wifi de su profesora porque les ponía demasiados deberes. ¿Sabéis qué pasa? Claro, pobres míos. ¿Sabéis qué pasa? Que es que reciben Pues eso es lo que dijeron a la Guardia Civil cuando les cogieron, claro, porque la profesora lo vio y les cogió la policía a los chavales. Es que dijo, no, es que nos ponen muchos deberes. Es que los pobres ya no saben qué hacer, por eso en cada correo cuando les respondo les digo, chicos, tranquilos, si no me lo podéis devolver en fecha, lo que me importa es que me lo devolváis para yo ver que estáis trabajando, tal. No podemos ser tan estrictos en estas circunstancias porque no es lo mismo cuando estás en clase y solventas parte del trabajo en el aula que así, que lo tienen que solventar todo prácticamente solos. Algunos son muy pequeños, estaban empezando a aprender a trabajar en secundaria, los chicos de 12 años, y de repente se ven inmersos en un abismo de autonomía, trabajo autónomo, y bueno, pues se manejan mal. Entonces no me extraña que por agobio y estar sobrepasados se buscaran esa táctica para un poco librarse del peso de lo que ellos ven, y es así, es bastante trabajo, estoy segura, aunque procuramos poner poco, somos 11 asignaturas, imaginad, 11 asignaturas que periódicamente envían trabajo. Yo procuro ser moderada, porque además es un idioma nuevo y para los peques, para los mayores ya están muy curtidos y se manejan bastante bien. Bueno, lo peor, no digo que lo peor va a ser la vuelta en septiembre. Sí. Primero, cómo van a guardar los chavales la distancia social. Y ya a lo mejor los de secundaria, vale, y a lo mejor algunos de primaria, pero si nos vamos a cursos más pequeños, unos niños pequeños, en clase esos no van a guardar la distancia social, nada. Y luego, por otra parte, las ratios, que es algo que también se está hablando mucho estas últimas horas, las ratios, que es el número de alumnos por aula que deben estar, que si ahora están, pues no sé, en 40, en 35, pues se tienen que quedar en la mitad. Y si se quedan en la mitad, ¿cómo se dan esas clases? ¿Se reparte el día la mitad para unos y la mitad para otros? Con lo cual habría que doblar el número de profesores y la cosa económicamente no está como para tener el doble de profesores. Así que o me da que vais a trabajar mucho, Rosa, o me da que la cosa todavía no tiene muy clara nadie cómo va a ser el futuro de la educación, en este caso, que es la parte que a ti te toca. El resto ya luego lo debatiremos, ¿eh? Sí, yo quería decir, por ejemplo, a mí se me ocurría, y hoy he asistido a una conversación entre miembros de un equipo directivo, que existe la posibilidad de que a lo mejor los ayuntamientos tengan que ceder instalaciones, centros juveniles, casas de la juventud, bibliotecas públicas que tienen salas de estudio. A lo mejor tenemos que hacer escuelas itinerantes, a lo mejor tenemos que itinerar en la ciudad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que estoy en Alcobendas, es una ciudad muy grande, es cierto, pero precisamente por eso hay una grandísima cantidad de alumnos en secundaria. Hablo de secundaria, que es el sector que más conozco. Y no sé hasta qué punto el ayuntamiento, que es verdad tiene una buena cantidad de servicios públicos a nivel cultural, podría asumir todo esto. No lo sé, se me ocurría eso como posible solución, y ya he oído algún docente, director de centro y tal, que posiblemente haya que buscar esos medios. O sea que no es tan disparatada mi idea, que ya llevaba yo ahí cociendo dentro unos días. No sé, sinceramente no me gustaría estar en el papel de los que están arriba para ver cómo hacen para solucionar un problema que va a ser muy, muy importante. Uno de los más que vamos a tener muchos más problemas que no solo ese. He dejado para el final a una de las socias fundadoras, junto a Mar Olayo y a Manuel Olayo. Ella es su hermana y su madre, Almudena Olayo, la mejor voz cantante que podemos tener en este grupo. Pues soy del mundo. Bueno, de momento en este grupo, ya te vale, ya en este grupo ya eres la mejor cantante que tenemos, con lo cual ya eres buena en algo. También siendo la única, pues está bien. Bueno, buenas tardes a todos, me encanta estar aquí. Bueno, Almudena, cuéntame. Yo quiero que tú me digas, aparte de Almudena comparte muchas cosas con
con Mara, compartís la coral cantoría, por ejemplo, que ha significado mucho en 5 palabras, porque junto a Román y a ti habéis hecho que muchos espectáculos hayan sido posibles gracias al esfuerzo de la coral y de Román, que también ha puesto su empeño no solo en la música, sino en el pincel, y no precisamente de brocha gorda, ¿eh? No, de brocha finísima. Pinta bien y es buen músico, también escribe. ¿Y qué te voy a contar yo de él, que es mi marido, que lo adoro? Pues, Pégate al micrófono, Almudena, por favor, que te oigo un poquito lejos. Pues sí, pero hemos colaborado mutuamente, porque 5 palabras ha enriquecido el coro y el coro ha enriquecido 5 palabras. Y nos encanta hacer los conciertos, porque cuando te gusta cantar y sientes el canto en el alma y encima sabes que lo haces por una buena causa, pues ya estés para nota. O sea que siempre muy satisfechos de hacer conciertos. Junto con 5 palabras, además Mar también pertenece a la coral y entonces es una gozada cantar con ella a su lado. Bueno, yo es que de Mar, si te hablo, ¿qué te voy a decir? Si es que la adoro. Es mi mejor hermana, es mi mejor amiga. Tenemos una relación casi... Siempre decimos que en mi familia hay 2 pares de gemelas. Mis hermanas Gracia y Soledad, que son gemelas monocigóticas y univitelinas, pero el otro par de gemelas somos Mar y yo, que aunque nos llevamos 4 años, es que vivimos una por y para la otra y sentimos lo que le pasa a la otra. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Juan Antonio? Pero es verdad, es una relación muy intensa y muy buena y muy bonita. Y con 5 palabras nos lo propuso a mi madre y a mí. Es una idea preciosa, claro, no puedes dejarte algo así. Y ahí seguimos. Mi madre ya no, que en paz descanse, pero yo ahí sigo, claro que sí. Bueno, yo quiero que tú me cuentes qué dijo tu madre cuando Mar le propuso lo de 5 palabras. No lo que dijiste tú, sino lo que dijo tu madre, yo quería saber. Que sí. Hombre, que sí, no. Dime algo más, algo que dijera. Mi madre adoraba a Mar, nos adoraba a todos. Y entonces, cuando se lo propuso Mar, dijo, pues me parece muy bien, claro que sí, qué idea más bonita. ¿Dónde hay que firmar? Sí, le pareció muy bien. Mamá, además, era una persona muy dulce. Y pues con esa dulzura y esa sonrisa que ponía decía, pues vale, sí, pues me parece muy bien, ¿dónde hay que firmar? Y le pareció muy bien, claro, y encantada, encantadísima, sí. Sobre todo porque el ayudar a los demás siempre está muy bien. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo llega José Antonio Sobrino a 5 palabras. José Antonio, cuéntame tu historia y dime a qué te dedicas, que no sé a qué te dedicas, José Antonio. Pues vamos a ver, realmente no sé ni cómo llegué. Con el Twitter empecé a seguirlos de casualidad y sé que me costó bastante trabajo empezar a escribir. No fue llegar y empezar. Fui siguiendo durante bastante tiempo hasta que bueno, un día me decidí y bueno, y ahí intento ser fiel todas las semanas. Y dedicarme, pues bueno, ¿a qué me dedico? A un montón de cosas y a ninguna. A ver, ahora mismo estoy desempleado. Entonces he hecho un montón de cosas, pero ahora mismo aquí, viéndola venir. Bueno, pues hay que ahora sobreponerse a las situaciones que tenemos y salir adelante, ¿no? Porque no queda otra, José Antonio. No, desde luego aquí, a ver, pues, con ánimo, pero bueno, hasta que no se vuelva a la normalidad, realmente yo que estaba haciendo labores comerciales el último trabajo, visitando precisamente colegios y bares y restaurantes, pues me ha tocado de lleno. Pero está tocado de lleno totalmente. Oye, Pero hablando de otra cosa, tú has dicho que salías a la calle porque paseabas el perro. ¿Tú eres de los que tenía perro antes o te cogiste un perro para pasear? No, yo tengo 2 perros. 2 perros y 6 o 7 gatos. O sea que me podía estar pasando animales todo el día. O sea, que no lo hiciste por la pandemia, sino que ya eras... No. ¿Qué va? Ojalá, porque bastante ruido me dan. Pero no, yo y además he intentado ser bastante responsable. Lo paseaba porque cerquita de casa yo salgo y a 50 metros tengo el campo, a 100 metros un arroyo y tal. Pero claro, enfrente de donde yo habitualmente saco a los perros viven un montón de familias, digamos, jóvenes, todavía hay un montón de niños y bueno, pues he procurado además irme por donde no me vieran los niños para que no sintieran envidia, es decir,
ese señor que por ahí paseando y aunque bueno, 5 minutitos cada uno, pero claro, lo sacaba una vez por la mañana, otra vez por la tarde y alguno se ha podido mosquear. Pero José, bueno. José Luis, tú cómo, bueno, nos han dicho un poquito cómo llegas a 5 palabras, pero cuéntanos un poco tú cómo lo tienes, cómo llegas tú a 5 palabras y a qué te dedicas también. No, espera un segundito que no te oigo, pero no te oigo porque te tengo por aquí. Vamos a ver, ahora te oigo perfectamente. Pues nada, como decía, la culpable es Rosa, una culpable encantadora. Y entonces me metió en esta historia y yo siempre he escrito más por impulso que por otra cosa, pero bueno, no soy de pensar mucho, o sea, soy bastante loco. Y entonces pues necesito una motivación y cuando sale pues no tardo mucho tiempo en escribir nada porque si no me aburro. Entonces pues nada, encantado de estar ahí y de poder escribir algo. No me considero tan buen escritor como otros, los compañeros, ni mucho menos, ni como la misma Rosa que ya está. Pero bueno, pues es más un acto solidario que otra cosa. Y bueno, me sirve de entretenimiento y además escribo también, estoy en unos talleres de narrativa y de algunas cosas de estas, pero mi mentalidad, digamos, es sanitaria y científica, porque no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, nos hemos conocido en el teatro, somos muy buenos amigos. Me encanta además, ahora que lo ha dicho, hacer grabaciones jamás de mis propios poemas porque tiene una voz fabulosa y preciosa, entonces prefiero lo de Cyrano de Bergerac, que lo haga ella, que es mucho mejor y que gana mucho lo que pueda escribir. Y nada, por lo demás, pues bien, simplemente también como persona que ha estado en la docencia muchos años, también comparto con ella toda la idea de la cercanía. Yo creo que el problema de la educación es que es algo vivo y lo virtual, por bueno que sea y útil, evidentemente, pero nos roba 3 sentidos, que son el tacto, el oído, el olfato y muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tú estás en clase, y ella lo sabe porque yo he hecho cosas de teatro como el doctor Keating, el profesor Keating, y he sido así, y bueno, y he sido un profesor un poco atípico, pues el sentirles, el sentir su piel, sentir su respirar, sentir su tacto, su olor, su todo. Y entonces el hecho de estar privados de varios sentidos, la verdad es que me fatiga enormemente. Me considero una persona hipersensual, me encanta tocar, ver, oler, todo. Y entonces, pues bueno, eso es lo que peor llevo. Entiendo también con relación a otra contertulia que he hablado, uno de mis mejores momentos son la hora de los aplausos, que no me lo pierdo por nada del mundo. Me lleva a contactar con gente que ni conocía ni nada por el estilo, que puedo tener desde mi casa a lo mejor 80 metros o más, y ya nos comunicamos como los indios por señales y nos saludamos y nos damos ánimos a distancia y bueno, y es como muy entrañable porque he conocido a mucha gente que no conocía antes y bueno, pues tengo a mi hijo que sale con una trompetilla de estas del Atleti a montar un cirio que te puedes morir y que yo no toco porque no tengo capacidad todavía, pero estoy en ello y acabaré tocándolo. Y nada, pues ya te digo que bien, lo que más siento es eso, un poco una cierta mutilación de sentidos, ¿no? Y mucho en el tema del trato humano con alumnos y con todo el mundo, ¿no? Entonces se ha quedado todo como muy restringido a lo plano y tenemos afortunadamente oído y vista, pero nos siguen faltando cosas. Y lo que más me aterra, bueno, no es que me aterre porque intento ser muy positivo, pues si alguien me lee verá que siempre termino toda mi idea siempre
relativamente optimista, pues lo que más me aterra es un futuro sin abrazos, sin contactos y muy mecanizado, muy robotizado. José Luis, tú eras entonces, si eras como Keating, le dirías a tus alumnos aquello de que ustedes aprenderán a pensar como ustedes mismos, ¿no? Efectivamente. Y aprenderán a saborear la palabra y el lenguaje, y además también deben saber que la palabra y el lenguaje puede cambiar el mundo, ¿no? Efectivamente, me parece fundamental. Más que el hecho de enseñar una materia concreta, que también, lo importante es que aprendan a pensar y a que sean capaces de crear ellos unas nuevas versiones de la vida. Eso es lo más importante. Margarita, tú eres poeta. Bueno, lo intento. ¿De dónde nace tu poesía? ¿Eh? ¿De dónde nace tu poesía? Bueno, pues yo creo que nace como toda la poesía de dentro de cada uno, ¿no? Lo que sí es cierto es que nace de cada cosa que ves, de cada cosa que sientes, de los sentimientos ajenos. Porque parece que toda la poesía que uno escribe son sentimientos propios. No, son sentimientos propios porque tienes que sentirlo para poderlo escribir, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces son sentimientos de todo lo que te rodea. Digo, un impacto de cualquier cosa, una emoción, un dolor, cualquier cosa que no sea muchas veces ni propia, por supuesto, sino que lo veas en los demás y eso es lo que te inspira un poco para escribir, o lo que me inspira a mí, por lo menos. ¿Y tú cómo llegas a 5 palabras? Pues mira, yo a Mar la conozco hace muchísimos años, 20 y tantos años. Y luego nos perdimos la pista, la verdad. Y estuvimos mucho tiempo sin saber la una de la otra, pero de repente un día nos fuimos a la presentación de un libro de un amigo común, Carlos Santos, que presentaba su novela Club Avión. Y allí nos encontramos de casualidad. Y bueno, empezamos a hablar y yo venía también de Sudáfrica en ese momento, de Ciudad del Cabo. Que tengo allá mi hija y mi yerno y 3 nietos y paso allí casi siempre, pues todos los años que puedo. Este año no va a poder ser, pero paso allí 2 o 3 meses con ellos para no perder el contacto, sobre todo con los críos, ¿no? Que sigan sintiendo el amor de abuela en directo. Y empezamos a hablar de África y bueno, pues ya empezó a contarme ya los proyectos que tenía por ahí, por esos mundos. Y me invitó a formar parte de este club maravilloso. No siempre la atiendo porque estoy hasta arriba de trabajo y no siempre la atiendo, pero siempre que puedo le mando los escritos y colaboro todo lo que puedo con ella. Bueno, pues fíjate que Inma Chacón se inspiró su historia precisamente de la poesía de su padre, Inma. Es cierto, ¿no? Sí, bueno, yo escribo poesía porque mi padre era poeta. Bueno, ¿tu padre era poeta o era político? Porque tu padre fue alcalde de Zafra, ¿no? Bueno, mi padre fue muchas cosas, fue sobre todo un padre maravilloso. Fue el alcalde de Zafra, él era abogado, pero su pasión era la poesía y escribía prácticamente todos los días. Y por la noche, cuando nos íbamos a la cama, pues nos leía sus poemas. Cada vez que escribía un poema, iba al comedor donde estábamos los niños comiendo y nos leía el poema que había escrito. O sea que todos los hermanos, que somos 9, tenemos ese afán por la poesía, tenemos el oído educado para la poesía, que yo creo que eso es muy importante. Yo lo comparo mucho con la música clásica. Los que están educados el oído para escuchar poesía es como los que tienen el oído educado para la música clásica. Hay mucha gente que dice, yo no escucho poesía o no leo poesía porque no la entiendo. Y eso de no entender la poesía quiere decir que no te han educado en la poesía. Y yo afortunadamente tuve un padre poeta, tuve una madre lectora, bueno, la sigo teniendo a mi madre, que es una lectora empedernida y nos ha inculcado a todos el amor por la poesía y por los libros, ¿no? Y por las letras. O sea que en mi casa escribimos prácticamente todos. Pero es curioso porque tú a tu padre tristemente lo pierdes con 11 años. Estamos hablando de que siendo muy pequeña pierdes a tu padre, pero aún así el legado que te deja te marca luego tu vida, siendo una niña de 11 años. Completamente, porque lo vivimos con mucha intensidad. Y precisamente porque lo perdimos muy pronto, todo el tiempo que vivimos allí, porque nosotros en cuanto mi padre murió nos vinimos a vivir a Madrid.
Y el tiempo que estuvimos en el pueblo, que es Zafra, un pueblo de Badajoz, el tiempo que estuvimos allí para mí se me ha quedado como una especie de urna sagrada y tengo muchísimos recuerdos. O sea, mi memoria de la infancia es muy abundante y muy rica. Y además fue un tiempo muy feliz. O sea que es una época que la recuerdo, yo tengo recuerdos hasta de cuando tenía 3 años. 3 años. O sea que es un tiempo de felicidad para mí absoluta. Para mí mi infancia es mi Arcadia y la tengo ahí como un referente. Entonces mi padre es un referente clarísimo para mí. Bueno, además tú también has estado muy cerca de la docencia, has sido decana de la Universidad Europea de Madrid y además a mí me pilla muy cerca, porque yo soy de la segunda promoción de periodismo de esa universidad. De la Universidad Europea. Sí, soy de la segunda promoción. Nosotros empezamos a estudiar cuando no estaba el campus de Villaviciosa de Odón, empezamos en la carretera de La Coruña. O sea, que eras del CES, de lo que se llamaba CES. Yo soy de los CES. del CES. La segunda promoción, ya te digo, de los del CES, que acabamos luego, pues nosotros vimos crecer todo aquello, pero lo disfrutamos poco, también te lo digo. Todas las instalaciones de la Universidad Europea de Madrid. Pero y ahí me licencié en periodismo, con lo cual compartimos eso también, ¿no? Pero que digo que como tú estás cerca de la docencia, ¿tú cómo ves toda esta situación que se nos plantea ahora? Hablábamos de los colegios y de los institutos, pero las universidades van a tener el mismo problema, que digo, a nivel presencial en estos próximos meses, por lo menos. Sí, yo me he jubilado de profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Me jubilé precisamente este curso, es el primer curso que no doy clase, pero estoy en contacto permanente con mis compañeros. Está es muy complicado porque tienen que hacer las clases virtuales, porque primero, ni tienen los ordenadores, la técnica, no solamente los equipos, esa era la palabra que buscaba, ni tienen los equipos adecuados mucha gente, pero sobre todo lo que no tienen es la capacidad para poder hacerlo, porque muchos de ellos no han hecho nunca docencia virtual, entonces es complicado, los alumnos se están quejando mucho, muchos alumnos se quejan, y yo creo que la situación es una situación muy rara la que estamos viviendo, pero la estamos viviendo en todos los órdenes de la vida. Entonces, en la educación, por supuesto que es uno de los campos en los que más se va a notar, pero también se está notando mucho, por ejemplo, en el mundo de la cultura, el mundo del teatro, el cine, todos los espectáculos musicales, todas las presentaciones de los libros de los autores que han sacado novedad y que no pueden promocionar sus libros. En fin, yo creo que todos nos tenemos que adaptar y que esto será transitorio, que el año que viene va a seguir siendo un poco extraño y que las clases todavía el año que viene empezarán seguramente de una manera también rara, difícil, diferente, pero que volveremos a la normalidad y que volveremos a nuestra vida diaria, normal, y podremos abrazarnos, no te preocupes, ¿quién lo ha dicho? José Antonio, que yo creo que podremos abrazarnos y podremos volver a vivir tranquilamente, porque todo esto pasará. Lo que hay que tener es paciencia y lo que decía al principio, mucha responsabilidad, porque no pasará si no todos somos responsables y no todos hacemos lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que son las que tienen que estar al frente de todo esto y las que están dirigiendo todo esto. Y si no hacemos caso de las autoridades sanitarias, pues entonces no habrá manera de terminar con el virus. Pero todo esto pasará y volveremos otra vez a nuestra vida y volveremos otra vez a nuestras clases presenciales. Yo creo que la profesión de la docencia, que a mí, yo siempre he dicho que mi profesión era la docencia y luego como afición tengo la literatura, pero mi profesión es la docencia. Tengo 2 grandes pasiones. Desde luego, la literatura es una pasión y la docencia es otra pasión. Pero ser docente
es verdad, tiene razón Rosa, no solamente es dar contenidos en la clase, sino que es también ejercer de maestro, esa palabra con mayúsculas que significa ser un maestro. Un maestro no solamente da contenido, sino que da también valores, sino que da también apoyo, sino que da también comprensión. O sea, un maestro tiene que ser un ejemplo también. Y la profesión del docente que es aprender también de sus alumnos. Se aprende muchísimo cuando se da clase. Tendría que ser vocacional. No, es vocacional. Otra cosa es que haya mucha gente que llega a hacer ciertas cosas en la vida, pues puede haber de todo. Quiero decir que hay la mayor parte de las cosas son vocacionales y luego hay gente que no es vocacional, pero como en toda la vida. O sea, pero el docente de verdad yo creo que es precisamente eso, es una persona vocacional. Lo veíamos en las palabras de Inma, lo vemos en las palabras de Rosa. Yo con el permiso de Inma, que es una profesora documentalista, voy a tirar un poco de documentación para dar tranquilidad, ¿no? Porque en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1918, cuando tuvimos la gripe española, mal llamada española, porque no empezó en España fue una víctima más, como otros países de la pandemia, precisamente de esa gripe, que al final pasó en 2 años. En el año 1920 la gripe desapareció. Además desapareció, no se encontró una vacuna para aquella gripe española, sino que de repente desapareció. Y se pasó un mal año 18 y se pasó un mal año 19, pero a mediados del 19 ya prácticamente estaba totalmente erradicada. Lo que pasa es que no se termina la pandemia hasta el año 20, no se da por cerrada porque tenía que pasar un año hasta que no hubiera ningún caso para decir que la pandemia había concluido. Pero digo, por tirar un poco de historia, Inma, ¿eh? Me parece estupendo, no solamente historia, sino también esperanza. Igual que pasó aquella, pasará esta. Y aquella mucho peor por las condiciones que se tenían en el siglo XX, a principios del siglo XX. Inma, tú has escrito prólogo en 5 palabras. ¿Tú cómo llegas a 5 palabras? Pues fue también a través de Mar. Realmente no me acuerdo cómo fue, ni en qué año, solo me acuerdo que Mar me habló de las 5 palabras, me habló del proyecto, me habló de cómo lo había enfocado, me pareció algo precioso y inmediatamente le dije que sí, que lo que quisiera. Ya sabe Mar que yo siempre se lo digo, que si ella me dice ven, pues yo voy. Lo dejo todo y allí me voy. Fenomenal. Volvemos hasta Uganda. Mati, ábreme el micrófono. ¿Lo tienes cerrado? No sé si lo tienes cerrado a posta o ahora lo tienes ya abierto. Mati, quiero que me hables un poco de Be África, porque uno de los últimos proyectos, por no decir el último, porque fue el último viaje que hicimos y luego ya al volver de Uganda fue cuando comenzó toda la pandemia, por lo menos a vivirla nosotros. Ya había comenzado. Nosotros estuvimos a mediados de febrero con vosotros allí y nada más aterrizar en Madrid, a los pocos días es cuando ya se produce todo el cataclismo que hemos visto después. Pero sí que quiero que me cuentes un poco cómo trabajéis allí en África, cómo está ayudando 5 palabras, cómo llega para ti 5 palabras también, cómo se unen 2 ONGs en una misma lucha y cómo además hemos tenido la oportunidad de conocer a chavales que vosotros tuteláis y que gracias a 5 palabras pues también se van a poder seguir cursando estudios, en algunos casos universitarios, en otros casos personas con cierta discapacidad que puedan continuar también sus estudios. Pero cuéntamelo tú, Mati. A través de Mónica de Cosío, que es otra de las compañeras en Be África y amiga de Mar. Y nosotros aquí sobre todo uno de las patas del proyecto nuestro es escolarización, es la educación. Y en este año, con vuestro apoyo, hemos llegado a 70 becas desde niños, desde infantil hasta universidad, hasta la universidad. Las 2 chavalas de la universidad son 2 de las becas con las que colabora 5 palabras, que justo cuando llegasteis vosotros en febrero estábamos en blanco, teníamos la posibilidad pero no teníamos los fondos y cuando llegasteis y os lo comentamos, Mar se lanzó, os lanzasteis.
estas dos chicas, una de ellas ya estaba en la universidad, Dafne, que es la que estudia Administración de Empresas, empezó el semestre pasado, pero este semestre solo había pagado la mitad y si no pagaba la otra mitad, pues tenía que dejar, porque aquí además las cosas son así. Si en el primer mes del trimestre o del semestre no has pagado, tus padres o tú o quien sea no ha pagado la educación, pues vas del colegio y así son las cosas. Entonces, cuando nos pusimos en contacto con ella y le dijimos que no tenía que dejar de estudiar, pues bueno. De hecho, Dafne me sigue llamando mam. Mam, ¿cómo están en España? Mam, ¿cómo están en España? Y la otra chica es Escobia, que ya había dejado de estudiar cuando terminó secundaria. Y no hay medios. Aquí no hay, o sea, si la educación no es gratuita en ninguno de los niveles, aunque hay colegios públicos, pero hay que pagar, en la universidad todavía menos, o sea, impensable. Y sobre todo para las chicas. Entonces, esta muchacha Escobia, de hecho ella tenía pensado estudiar, pero no sabía ni qué, y al principio era como, pues, le gustaría hacer magisterio, pero bueno, por el hecho de enseñar y por el hecho de la educación que tanto ella anhelaba, ¿no? Pero cuando realmente nos pusimos en contacto con ella le dijimos, Escobia, que sí, que puedes ir a la universidad. Entonces nos dijo, espera, déjame que lo piense. Pues sí, o sea, el sueño se había convertido en realidad y entonces nos pidió que en realidad ella lo que era más factible, más fácil y con más salidas también a nivel laboral al terminar, era hacer turismo y restauración, hostelería y turismo. Y nada, ahí está. Bueno, ahora todo el mundo está parado, por supuesto. Entonces, ellas dos son dos de las becas que se hace cargo 5 Palabras. Y otro de los niños es Patrick, nosotros le llamamos Patrick, que es Godwin Daiwan, que es este niño que dejó de estudiar, estuvo 4 años sin ir al colegio por una malaria maltratada, perdió la audición y había dejado de ir al colegio. Y entonces, reincorporarse al colegio significaba que tenía que ir a internado. Y bueno, este año estaba en espera también en nuestra lista desde el principio del proyecto. Y bueno, 5 Palabras lo hizo realidad. Él dejó de estudiar en lo para nosotros 5º de primaria, aunque tiene 13 años en realidad. Y ahora este año le pusieron para ver en qué nivel estaba. En realidad tiene un nivel de 6º. Es un chaval súper inteligente, pero no ha tenido la posibilidad, no tenía los medios ni nada. En el cole nos decían que estaban muy contentos con él por las ganas que estaba poniendo, ¿no? Y esa es nuestra actividad común, el hecho del proyecto de las escolarizaciones. Y que el proyecto de alfabetización de 5 Palabras ha hecho posible que el nuestro sea posible. Bueno, nuestro eslogan, mejoramos vidas trabajando juntos, no, ahí está claro, con Mar está claro, con 5 Palabras está claro. Luego nosotros tenemos más proyectos, de hecho habíamos empezado a hacer cocinas saludables, hemos hecho 2, pero justo se quedaron cortadas con el COVID. Iban a venir unos amigos bomberos de Fuenlabrada que habían hecho una recaudación vendiendo pulseras solidarias y estas cosas. Y económicamente mandaron el dinero, pero ellos no pudieron venir, pero las cocinas sí que se han construido. Pero se quedó todo parado, está todo parado. Ahora mismo, claro, hemos tenido que asumir la situación
y con las familias que trabajamos, con las familias de todos los niños becados, que son 70, hemos ido recaudando fondos y hemos hecho con hoy la segunda entrega de un kit de emergencia con jabón, arroz, azúcar, aceite, sal, bueno, lo básico. Hicimos una primera entrega a finales de marzo, la otra tenía que haber sido en abril, pero en abril ha sido totalmente imposible moverse. De hecho, bueno, historias políticas no vamos a entrar, pero la historia es que no nos podíamos mover y ahora como el confinamiento lo han vuelto a alargar, hemos buscado los medios de hacer la entrega de estos kits de emergencia. Bueno, a mí me gustaría, Mati, estamos trabajando. Que les dijeras, bueno, a José Luis, a José Antonio, a Margarita, a Inma, a Almudena, a Rosa, cómo con sus pequeños granitos de arena literarios, porque al final si 5 palabras no tuvieran masa social, no podría hacer nada. Y esa masa social no solo muchas veces es tema económico, que también, sino también es tema humano. Y el tema humano es que José Luis, José Antonio, Margarita, Almudena, Inma, Rosa, una ponga su voz, los otros pongan su tiempo a dedicarlo en hacer relatos y hagan una masa social. ¿Qué les dirías a ellos? Que a Mar se lo habrás dicho, pero a ellos directamente también forman parte de esa ayuda con sus relatos y con sus aportaciones que puedan hacer desde diferentes ámbitos. Mati. Pues en realidad aquí cuando vas a la comunidad y ves la sonrisa que te ponen todos ellos y nos están preguntando cómo está la gente de España, cómo está la gente de España. Claro, con los últimos que ellos se quedaron fueron con vosotros que estuvisteis aquí pues justo antes de que todo esto pasara, ¿no? Y de hecho a veces incluso siguen repitiendo 5 palabras. En realidad no saben lo que... O sea, se les quedó, saben mejor 5 palabras que casi el nombre de la organización. Pero y no es un tópico, pero realmente la oportunidad que se les da a estos niños no la tendrían si todos estos granitos de relatos, de cantos, de canciones, de pinturas, de arte, al final, si todas estas situaciones no se dieran, pues por lo menos 3 no tendrían esta oportunidad. Entonces, todas sus colaboraciones son una oportunidad. Aquí son una oportunidad. Es verdad que ahora la situación en España está complicada, pero aquí es todos los días esa situación. Entonces, dar una oportunidad es mucho más de lo que nos creemos. Bueno, Rosa, cuando escuchas este tipo de cosas, tú dices, yo no escribo, pero aportas mucho porque gracias a tu voz se escuchan muchos de esos relatos y luego se pueden poner en otros lugares, además de la página web, en los diferentes vídeos, en la radio. Y gracias a eso tú le pones audio a los relatos de José Luis, de José Antonio, de Margarita. Sí, la verdad es que sí, que es un placer, porque siempre me ha gustado trabajar con la voz y creo que como docente la voz es muy, muy importante. Tener el privilegio de poder echar una mano tan importante después de escuchar lo que acabamos de escuchar es para mí, es que me emociona. Realmente, vamos, es un placer saber que de esta manera, que a través de la voz llega más lejos, ojalá y lo pudiera gritar, el trabajo magnífico que hacéis, que hace 5 palabras desde hace ya 7 años. De verdad un privilegio leer a quien leo,
poner voz a quien se la pongo y desde luego y sobre todo lograr que voces de personas que están en lugares tan desfavorecidos un buen día y gracias a su formación se puedan escuchar y que esas personas difundan saberes, valores, porque tendrán una formación que les llevará a poder estar frente a sus pacientes, frente a sus, yo qué sé, sus compañeros de trabajo en una empresa, y que eso se ha logrado a través de estos pequeños granitos de arena es enorgullecedor. Os felicito porque yo a Mar y a ti os conocí como os conocí en un rincón de La Mancha y me pareció alucinante oíros hablar de vuestra labor en África y ahora estar aquí dentro me parece todavía más increíble. Así es que muy bien, me siento estupendamente y a partir de ahora ya procuraré yo locutar más. Porque además, José Antonio, acuérdate lo de la pequeña radio de 5 palabras que iniciamos, ¿te acuerdas? Que bueno, ahí sigue funcionando, ahí sigue emitiendo online, ¿eh? Ahí sigue. Entonces, las pequeñas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer y a la gente que tuve oportunidad de dar voz, gente que era pues con su resiliencia estaba a prueba de bomba. De hecho, mi pequeño programita se llamaba La vida en rosa. No, se llama, porque se sigue escuchando. O sea, otra cosa es que no grabes nuevos. Otra cosa es que no grabes nuevos, pero que se siguen escuchando online a través de la página web de 5palabras.com, ¿eh? Exacto. Pues por ejemplo, a mí, a través de la voz y las voces de personas que llegaron hasta mi voz, pues hemos podido transmitir también fuerza, potencia, resiliencia, sobre todo, valores. Es que es maravilloso esas voces a las que he logrado alcanzar a través de la mía, pero que, por supuesto, han dado testimonios muy importantes. Así es que muy, muy orgullosa de poder ayudar, de poder aportar, de lo que queráis, a muerte, a vida, en realidad a vida. Almudena, ¿qué sientes tú como fundadora de que viste el embrión, viste lo pequeñito, viste cuando estaba creciendo, viste cuando estaba naciendo? ¿Imaginabas que esto tenía este recorrido o era inimaginable lo que podía pasar cuando nace? Voy a contestar dos cosas. Una es que lo primero que me ha enseñado a mí 5 palabras, yo tengo una idea de la solidaridad que creo que tiene mucha gente. Es que a veces decimos, si es que yo lo que puedo aportar, no, es que no es. Pues sí, es que tu poquito, y el poquito de él, y de ella, y del otro, y el otro hace un mundo. Y yo eso siempre lo he pensado, sí hay que ser solidario, pero siempre con ese pensamiento digo, pues es que yo qué poquito puedo dar, qué poquito puedo dar. Pero esos poquitos se unen y es muchísimo. Y con respecto a que si 5 palabras se va a llegar lejos, yo desde que... Bueno, lejos, aunque sea en distancia. No, por lo menos a Uganda hemos llegado, o a Sudáfrica, digo, lejos de distancia. Para como empezó, ha llegado lejísimo. ¿Que va a llegar más? Mira, desde que conozco a Mar, que hace ya unos cuantos años, yo siempre le decía, mira Mar, tú vas a conseguir que un esquimal compre un congelador y que el Papa se haga ateo. Eso se lo llevo diciendo toda la vida, porque tiene esa persistencia, esa perseverancia, esa pasión por todo, esa manera de explicarlo, pues eso, apasionada, y además creyendo mucho en lo suyo, que es muy importante para vender algo, para convencer a alguien que tienes que creerte de ti mismo, ¿no? Entonces, que iba a llegar 5 palabras así y que va a llegar más, sí, no lo dudo. No lo dudo, porque Mar es muy trabajadora y cree mucho en su proyecto y nos hace creer a los demás. Entonces, yo desde el principio digo, esto seguro que llega, seguro que sí. José Antonio, ¿qué sientes al escuchar todo esto? Que con tus relatos de tu pueblo que tú escribes ahí, con tus perros y tus gatos en casa, fíjate lo que se ayuda, amigo. Fíjate, siempre, hombre, es emocionante saber que se está ayudando y, bueno, aportando un granito de arena. Creo que pequeño, pero bueno, podría ser desde luego mayor, pero bueno, ahí estamos, que es lo importante. Bueno, tener en cuenta una cosa, y esto pues lo podéis decir a vuestros amigos y conocidos, y es que cuanto más escritores haya, cuanto más masa social haya, y aquí tenemos una profesora de comunicación como es Inma Chacón, lo que se mide de la potencia de los medios de comunicación no es por su audiencia, es por la gente que les sigue. Independientemente que esa gente que les siga aporte dinero o no aporte dinero. Ya el hecho en sí de tener una masa social de personas que siguen, que escriben, que colaboran, aunque no sea económicamente,
eso ya significa algo muy importante, y es que al final, como dice Almudena, vaya creciendo más y más y más, ya no en distancia y en kilómetros, que hoy en día los kilómetros es coger un avión y son horas de viaje y llegas y conoces a la gente tan maravillosa como Mati, como Hino, que le mandas un beso de mi parte. Y con eso, pues vemos, José Luis, que se puede ayudar mucho, fíjate. Sí, sí. Sí, está sí, perfecto. No se me oye. Se te oye perfectamente. Sí, vamos, de eso se trata, un poco de que la propia incapacidad de movilidad, en cierto modo, pues bueno, pues a través de las ondas, pues pueda llegar un poco más lejos, porque bueno, muchas veces te sientes un poco inútil en el sentido de que piensas que podrías hacer más. Y bueno, pues siempre puedes hacer más, pero bueno, pues es una forma de llevar cierta ilusión o cierta empatía o un abrazo, un golpecillo en la espalda a otros sitios. No, me parece genial, vamos. Pues eso es lo más importante. Vamos a despedirnos ya, llevamos 1 hora y pico hablando. O sea, aquí os podría dejar, porque las palabras para vosotros no tienen tiempo ni espacio. Y sí que para despedir, aparte de luego el último gesto final de la mano de 5 palabras, que sabréis de qué van todos, ¿no? Yo sí que le voy a pedir a Inma Chacón, ya que está aquí con nosotros, que nos dé 5 palabras ella y que nos ilustre con 5 palabras raras, porque antes de que nos dé las 5 palabras, Inma, hay que decir que a los escritores solidarios lo que les pone, y esa es la palabra, y Margarita me lo va a decir, son las cosas complicadas, o sea, no que las palabras de siempre, como es solidaridad, paz, amor, y Margarita, las palabras raras, ¿no? Pues mira, te voy a decir una cosa, siempre es un reto, porque hasta las más sencillas muchas veces es muy difícil, además como nos obligáis a no cambiar género, ni número, y encima ni orden tampoco, te creas que muchas veces te saldrá la primera, pero sí que es cierto que cuanto más complicado, pues hombre, te da más de escrita, ¿no? Está muy bien. Haznos las difíciles, pero no mucho tampoco, no te pases, estamos en época. José Antonio, ¿palabras fáciles o difíciles? ¿Qué quieres que nos dé, Inma? Yo prefiero difíciles. Yo también. Raras, no como tú decías, siempre la misma solidaridad y demás, que todo está muy bien, pero una y otra vez fue como que no, difíciles, que sean un reto. O sea, que haya que buscarlas en el diccionario, José Luis, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Creo que bueno, tiene que ser algo que pueda ser transmisible, sin necesidad de que en otros sitios la gente tenga que utilizar el diccionario. Ese es mi punto de vista. Pero tampoco muy obvias, porque yo en las cosas que escribo, pues muchas veces, pues si me ponen, pues como en el último escrito, pues a lo mejor hablan de batas o lo que sea, pues yo me busco una de las acepciones de bata que no es la que en principio estaba prevista, ¿no? O de plástico, de lo que sea, le busco las vueltas, pero pienso que tiene que tener cierta dificultad, cierto grado de dificultad, que ya lo tiene el hecho del número y del orden, ya lo tiene, pero que por parte sea transmisible, que sea fácilmente comprensible por bastante gente. Que además, perdona un segundito, yo lo hago, yo escribo poco por falta de tiempo y además por medio complejo, porque hay gente muy buena, pero yo los leo también, soy lectora, ¿vale? Y al final, cuando los lees, no te estás planteando, a ver, esas 5 palabras, sino miras el relato y te lo metes para tu alma. Y no estás pensando, corazón, no sé qué, mañana, no, estás leyendo un relato que se te está metiendo en el alma o no. En general, la verdad es que muchos sí. Y al final yo creo que las 5 palabras, fíjate tú, es lo menos importante.
Bueno, Inma, esto es tanto reto como buscar el título de un libro, ¿eh? O sea, Ya lo creo que porque, sí. Estoy todo el porque rato fíjate, pensando. vamos a recordar títulos de libros de Inma. Por ejemplo, La princesa india, bueno, ese es fácil, o sea, ahí nada. Alas, bueno, Urdimbres, aquí se llama complicado, el poemario. Las filipianas, ¿no? No es un nombre, no sé cómo surgen esos nombres en tu cabeza a la hora de ponerlos o directamente son los que definen exactamente lo que tienes escrito. Antes hablábamos de Tiempo de arena, Mientras pueda pensarte, ese me gusta, pero el que más me gusta de todos es Tierra sin nombres, que es lo que tenemos ahora. Es el último, sí, mira. Tierra sin hombres, bueno, se desarrolla en Galicia y es el momento en la etapa en el que los hombres emigraban para hacer las Américas, finales del siglo XIX, principios del XX. Pues a esos no les pilló la gripe española. Pues casi. Les pilló en otro lado del mundo. Bueno, pues si queréis os digo las 5 palabras, a ver. Difíciles. Pero difícil ¿en qué sentido? Porque... Pues difícil, pero yo creo que aquí la clave de esto es primero que sean difíciles de unir. Yo no las pondría en un orden que fuera difíciles de unir, no sé. Me voy a poner una cosa que no quiero que lo digas, pero yo qué sé, llave inglesa y gato, por ejemplo. Bueno, no, que llave inglesa y gato sería fácil. palabras. No, buscar palabras que no tengan mucho que ver unas con otras. Eso es. Por ejemplo, a ver, carpeta. Apuntar, José Antonio, no debe que hagas esto y José Luis, pero tenemos carpeta. Ahí andamos. Pared. Envergadura. Mudanza. Y sábana. José Luis, ¿se te ocurre así un relato a bote pronto con estas palabras? Sí. José Antonio, te lo voy a pedir también a ti y a Margarita también. A ver si se os ocurre un relato ya. No os voy a pedir las 100 palabras, pero un relato así que nos aproximemos a las 100 palabras. José Luis. Es muy difícil. Hombre, claro, no te voy a poner una cosa fácil. Sí, sí, a mí sí ya se me han ocurrido varias cosas. A ver, por ejemplo, ¿por dónde iría tu historia? Bueno, pues como casi siempre cierto estilo onírico tal vez de naturaleza, sí, seguro. Pero a ver, cuéntame, al grano, vete al grano y cuéntanos una historia con esas palabras ya, a ver, ahora mismo. José Luis, y luego José Antonio y luego Margarita, ¿eh? ¿Las tenéis anotadas o no? No. Pues no sé, que la corteza del árbol es una carpeta, que sobre la cual se apoya, es también la pared sobre la cual se apoyan un oso, por ejemplo, que asusta con su envergadura a un pequeño castor que está de mudanza y que va a anidar cubierto por una sábana de césped. Vas a darle un aplauso fuerte, hombre, entre todos. Esto es una trampa. 47 palabras. Esto es una trampa. 47 palabras, a 10 céntimos cada una. Margarita, ¿te atreves o no te atreves? A ver, yo os podría decir, me parece que me falta una porque no la encuentro por ahí. José Luis las tiene apuntadas todas. Recuérdaselas, José Luis, las 5 palabras. Sí, mira, son carpeta, pared, envergadura, mudanza y sábana. Sábana, vale. Pues recogí en mi carpeta todos los pensamientos y palabras que había puesto sobre la pared. Fue una tarea de gran envergadura, pero a pesar de todo hice mudanza de mis sentimientos y los envolví en una sábana que voló y llegó a Sudáfrica. Un aplauso fuerte también, hombre. Claro que sí, Margarita, claro que sí. José Antonio, sobrino, ¿te atreves con estas 5? Bueno, yo tengo un problema, no he podido apuntarla. ¿Pero tienes boli ahí? ¿Tienes un bolígrafo a mano? Tengo que ir no. Pues vete a buscarlo. Esto es una cosa en directo. Vete a buscar el bolígrafo. Venga, que vamos a hacerle. Aquí esto es así la vida. Almudena, ¿tú te atreves a hacerlas? Es un ataque a traición, ¿eh? Hombre, claro que es a traición.
Otra que se busca el bolígrafo. ¿Tiene bolígrafo Almudena? Bueno, Mati, ¿quieres hacerlo tú también? Que Mati también ha hecho algún que otro relato solidario, ¿eh? Yo no me atrevo, la verdad. ¿No te atreves? ¿Tú, Mati, te atreves o no te atreves? Uy, venga, va. Yo cada vez que hago relato... Te las escribo. A ver, Mati, venga, desde Uganda, nos va a hacer el relato, Mati. Tienes Venga, las va. palabras tú apuntadas, ¿no? Sí, sí que las tengo. Abrí mi carpeta. A ver, espera. Abrí mi carpeta, que era mi alma, como si de una pared blanca se tratara, para poder desnudarme y hacer un acercamiento de gran envergadura. No era mi primera mudanza, pero sí pensé que era la última, porque ya no quedaba otra sábana que romper y llorar en ella. Vale, un aplauso también, hombre, claro que sí, otro aplauso, otro aplauso. Bueno, José Antonio, ¿ya tienes el boli a mano? Sí, lo tengo a mano. Un momento. Bueno, José Luis te va a dar las palabras, que las tiene anotadas José Luis. Mira, carpeta, Bueno, apunta, José Antonio. Venga. carpeta, pared, envergadura, ¿Sí? mudanza y sábana. A ver, José Antonio, capacidad de improvisación, Inma, no te puedes quejar, ¿eh? Con tus palabras así de repente que están improvisando. Impresionante, me habéis impresionado. Yo no te voy a pedir, si quieres hacerte un pequeño relato, tienes tiempo de tomar una nota y hacer un pequeño relato también con tus palabras, Inma. Y mientras que José Antonio nos da el suyo. Ish. Si quieres, ¿eh? Ya os da las palabras, no te voy a poner el compromiso. José Antonio, ella te lo has pensado mucho, ¿eh? Venga, vamos a ver qué se me ocurre sobre la marcha. A ver. Encontré la carpeta sobre la pared. Era una tarea de envergadura aquella mudanza en la que me había metido. Solamente una sábana. No sé. Acaba, que te falta el final. Ese es el tema. Solamente una sábana en la vivienda. Todo esto está demasiado desnudo. ¿El que con la sábana o sin la sábana? Solo con la sábana, pues el piso cómo puede estar. Bueno, un aplauso para José Antonio, un aplauso fuerte. Luego los podéis rehacer un poquito, ¿eh? Cuando pongamos las palabras podéis rehacer un poquito. Luego hacemos... Porque aquí nos hemos saltado solo la regla de las 100 palabras para que no tuvierais que pensar en las 100 palabras. Y esa era la única regla que nos saltábamos hoy. Inma, ¿te ha gustado el ejercicio que hemos hecho? Me ha encantado. Habéis hecho un ejercicio precioso, fantástico. Bueno, y agradeceros a todos. ¿Cómo os habéis sentido? Venga, ya que tenemos a Inma, ¿cómo te has sentido en esta reunión telemática de 5 palabras? ¿A quién le preguntas? ¿A mí? A ti, sí. Ah, perdón. Pues muy bien. El margen de los... Fíjate, ahora es cuando os veo a todos. Ahora ya al final. O sea que al margen de las cuestiones técnicas, me parece que uno de los grandes... abundando un poco en lo que decía al principio, uno de los grandes descubrimientos de esta pandemia para mí ha sido la capacidad que tenemos los humanos de conectarnos. Y fíjate cómo nos estamos conectando y hemos recuperado también el contacto con gente que hacía tiempo que no veíamos y que ahora tenemos tiempo de poder vernos incluso, aunque a veces sea difícil, pero mira, yo ahora ya os estoy viendo a todos. Me ha parecido maravilloso y yo no me quería despedir sin decir que enhorabuena a 5 palabras porque es difícil montar algo como esto, es difícil que arranque, es difícil hacer un proyecto así y que salga y que la gente se apunte y que llevar esa locomotora, ¿no? Que es una locomotora y que tiene que haber siempre una locomotora para tirar de un tren. Bueno, pues es difícil que arranque, pero mantenerlo vivo durante tanto tiempo es mucho más difícil todavía. O sea que enhorabuena a todos los que lo hacéis posible porque me parece algo extraordinario. Efectivamente, de poquitas voluntades que se van uniendo y van llegando muy lejos, como a Uganda, ¿no?
Me encantaría ir a visitaros también. Pues invitado seguro está Mati, desde Uganda. ¿Qué te ha parecido esta charla que hemos tenido? Pues bueno, ha aguantado la luz en Uganda, allí en Fort Portal, y ha aguantado internet, que también podía irse las dos cosas. Se ha caído un momento, pero ha aguantado. Muchísimas gracias por esta oportunidad, que realmente lo que se echa de menos es el contacto y es la cercanía. Pero bueno, la cercanía, como bien sabemos todos, no son kilómetros, no son kilómetros físicos. O sea que encantada de estar aquí y de que estéis en mi vida y en nuestras vidas. Bueno, yo te llevo aquí llevo aquí la pulsera de Bien África, la llevo siempre, llevo esta y la de Kenia, la de la mutilación genital femenina, llevo las dos, y la llevo desde que volví de Uganda, no me la he quitado, Muy bien. Saludos de Aino, Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Aino, un gran tipo, claro que sí, que le es un gran apoyo para Mati allí en Uganda. Para ir despidiéndonos también, José Luis, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por ayudar a 5 palabras con tus relatos y por tu buen humor. Gracias a vosotros. Nada, por poder ser gota de cántaro. José Antonio, gracias a ti también. Nada, a vosotros, y perdonad si se ha escuchado algún ruido, que ha andado por aquí hasta el perro y demás, que quería saludar. Pero ¿con cuántos perros tenías? ¿Eran 3 o 4? No, tengo solo 2. Tienes 2 perros, pero eran 7 gatos, ¿no? Sí, 7 gatos. Pero los gatos son silenciosos, no se les ha oído nada, Los gatos son muy tranquilos, el perro queda más arriba. Así que nada, que... Mira, hablando de perros, por ahí suena uno. Ahí suena el nuestro también, por ahí. Gracias, José Antonio. Un placer. Igualmente, venga, gracias. Bueno, Margarita, muchas gracias. ¿Qué tal has estado? Pues he estado magníficamente acompañada, he pasado un rato estupendo y además creo que he conocido bastante más de cerca este proyecto y he sentido como se suele decir, como más mío. Con lo cual, feliz y encantada. De verdad, muchísimas gracias. Rosa, dime. ¿Tu marido sigue por ahí o...? Sí, justo enfrente, trabajando, haciendo un examen, preparando un examen para mañana. Mándale un saludo de nuestra parte. Claro que sí, claro que se está escuchando, sonríe, ahí están sus 5 palabras, o sea, sus 5 dedos de su mano. Ah, muy bien, dile que no pase por detrás en paños menores, que estos días son como la cosa. Sí, lo tengo bien vestidito, está leccionado. Que es que aquí estamos grabando, te lo digo por eso. Que muchas gracias, Rosa, también por tu participación y has estado a gusto. He estado muy a gusto, muy a gusto, y gracias porque has permitido también que se oiga la voz de la enseñanza. Y gracias porque, gracias a Mati, la enseñanza en circunstancias, como ella dice, que no son excepcionales, que son lo cotidiano, también se ha podido oír. Me ha gustado muchísimo escucharla, muchísimo. Me siento muy solidaria con ella y me hace muy feliz que mi voz llegue tan lejos, tan lejos. Nunca lo hubiera imaginado. Gracias. Gracias a ti, a vosotros, a 5 palabras, a los poetas, a los escritores. Gracias. Bueno, Almudena, que empezaba mi conversación contigo con qué hubiera dicho tu madre. ¿Qué dijo tu madre? Ahora te voy a preguntar el final. ¿Qué hubiera dicho tu madre de todo esto? Si hubiera tenido oportunidad de ver todo esto, hubiera dicho Manuela. Habría dicho, sí, hija, sí, está claro. ¿Qué vas a conseguir esto? Porque tú eres así, tú lo consigues todo. No, yo quiero deciros, bueno, a mí me ha encantado, claro que sí, y veros y compartir este tan bonito con todos vosotros. He aprendido muchísimo. Al final, las familias no solo son las de sangre, hay familias por todos lados. Esto es una gran familia, muy bonita, y que me ha encantado y que os agradezco muchísimo. 5 palabras. Son granitos que se suman, granitos de arte, pero granitos muy humanos, muy humanos. Llegan muy lejos. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Rosa, vente al coro que tienes una voz. ¿Cuándo? Clases por Zoom, dando clases de canto, imaginaos, a 33 personas. Pero la buena voz, Almudena, sabes que no es solo buena voz, porque yo tengo buena voz, pero tengo muy mal oído.
Y el oído es mucho más importante que la voz, porque la voz se educa. Todo el mundo puede cantar. Todo el mundo. Es una técnica, es una gimnasia que enseñas y la aplicas. Pero si no tienes oído, pues... Y Juan Antonio tiene una voz maravillosa. Pero tengo 2 orejas nada más. Bueno, para despedirnos, nos despedimos con la mano de 5 palabras. Así ponemos luego esta imagen pues tan bonita, ¿no? Como se os vea todo en la mano, la veis todo en la mano bien. Chicos, Sí. que muchas gracias a todos, que muchísima suerte, que acabéis bien la cuarentena y que nos veamos todos y que lo veamos todos con salud, que es lo más importante de todos. Lo Sí, conseguiremos. por favor, sí. Besos. Y hasta el domingo escribir los relatos, que a mí me cuesta mucho hacer la página todos los domingos, ¿eh? O sea, que estoy ahí un montón de Ahí tiempo. vamos. O sea, que escribirlo, ¿eh? Claro que sí. Mucho. Venga, hasta luego, gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Un placer. Hasta luego, adiós. Adiós. Encantada de conoceros a todos. Igualmente, claro que sí. Gracias a vosotros. Un placer. De haberos visto, por fin. Es como no Nosotros te veíamos a ti, te veíamos, Inma. Es como te apañas bien. Un placer verte. Hasta luego. Hasta pronto y gracias.